María de Oliveira César. María de Oliveira César nació en Capital Federal el 29 de febrero de 1944. Pertenecía a una familia de tradición antiperonista. Su padre, Eduardo Olivera César, había sido presidente del Banco Provincia de Rosario durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía. Muy de joven se inscribió en la carrera de Historia en la Universidad del Salvador, USAL, donde se diplomó en 1966. En esos años realizó un viaje trascendental a Grecia, Medio Oriente y Roma, donde convivió con religiosos vinculados al Concilio Vaticano II. Esa experiencia marcó su carácter, su compromiso social y su posterior acercamiento a los sectores populares. Al regresar, inició la docencia en historia, como ayudante de Vicente Sierra en la USAL, y como profesora en dos escuelas de Pilar, el Instituto Almafuerte y la Escuela de Secundaria número 8, Tratado del Pilar, en ese entonces conocida como El Oficial. Sus clases de historia tenían un fuerte contenido político y despertaban el interés de sus estudiantes, que la recuerdan como una mujer imponente de casi 2 metros de altura, transgresora y apasionada docente. Y muy de frente, de ir al frente. Imagínense, nosotros veníamos de los pueblos de alrededor, yo que venía de Derqui, con semejante personalidad y tan imponente, Llamativo. quedábamos todos deslumbrados. Sí, sí, eran interesantes sus clases. Sus clases tenían fuerte tendencia política porque ella mostraba su posicionamiento político, sí, no lo escondía. Y recuerdo que los últimos años ella viajaba mucho a Rosario porque ahí estaba su esposo. García Conde. Sí, García Conde, que era el jefe de una de las columnas de montoneros más grandes del país. No sé. En los años 70, María se incorporó a la juventud peronista, primero en Rosario y luego en Buenos Aires, en un contexto de fuerte efervescencia política y creciente represión. Un punto de quiebre lo manifestó la masacre de Seiza, producida el 20 de junio de 1973. Desde entonces, las amenazas, persecuciones y atentados de la AAA marcaron la vida de los militantes y docentes comprometidos. En 1974 fue expulsada junto a otros docentes peronistas de la UBA, bajo la intervención de Alberto Otalagano. Para fines de 1975, debido a la represión, dejó la militancia orgánica de la JP y se integró en los grupos docentes. El 24 de marzo de 1976, el golpe de Estado puso fin al orden constitucional e instauró el proceso de reorganización nacional, una dictadura cívico-militar que buscó reconfigurar la sociedad argentina a través del terror y el disciplinamiento social. Desde los primeros meses del golpe cívico-militar, el régimen avanzó sobre todos los espacios de pensamiento. Escuelas y universidades se convirtieron en objetivos centrales. Se intervinieron instituciones, se depuraron listas de docentes y alumnos, se prohibieron libros y contenidos, se instaló un clima de vigilancia permanente. Como plantea María Teresa Rodríguez en el texto El control social de los docentes durante la última dictadura militar, la represión actuó como una doble pinza, una legal y administrativa, visible, que operaba a través de normas, resoluciones, sumarios e inhabilitaciones, y otra clandestina, ejercida mediante secuestros, desapariciones, asesinatos o forzado al exilio a las personas. Ambos mecanismos funcionaban de manera complementaria. La vía legal legitimaba el control, mientras que la clandestina imponía el miedo. Esa doble estructura buscaba no solo eliminar a los opositores, sino también disciplinar el conjunto del cuerpo docente, generando autocensura y obediencia. En este sentido, consideramos que el caso María Olivera César refleja una precisión de esta lógica. La madrugada del 20 de agosto de 1976, su hermana, Julieta Mercedes de Olivera César, fue secuestrada en su domicilio de Avenida Libertador y Callao por un grupo armado de civil. Era la tercera víctima en 3 meses en su familia, después de la desaparición de sus dos primas. Pese a las acciones de su padre, presentación de un recurso de habeas corpus, haber entablado diálogos con militares con los que tenía contactos por ese entonces y haber presentado la declaración ante la CONADEP, Julieta de Olivera César continúa desaparecida. Y a Mercedes, según la empleada, el timbre, cuando dejó subir a esta gente que hacía tanto ruido, eran las 2 de la mañana. Y el diariero fue amenazado, dijo haber un grupo por varios hombres armados que le dijeron que no mire, que no mirara. Y de todas maneras, él no sé si ya había visto antes de ser amenazado o lo vio después, vio perfectamente salir de casa de Mercedes
a quien conocía porque le vendía el diario, no sé, porque le vendía revistas, la vio salir a Mercedes rodeada de varios individuos armados de civil y ella estaba agarrada de los dos lados. Pero Mercedes ella salió caminando. La expulsión llegó el 14 de septiembre de 1976, vehiculizada por el supuesto circuito ilegal de la dictadura, un telegrama oficial firmado por el delegado de la Junta Militar ante el Ministerio de Educación y Cultura de la Nación. En él se exponía que por razones de seguridad nacional se apartaría definitivamente de las aulas a María Oliveira, amparándose en las leyes 21.260 y 21.274, las cuales hacían referencia a que el personal de la administración pública era prescindible. El testimonio de una de sus alumnas recuerda que, tras su inhabilitación, de un día para otro María dejó de presentarse a clases y fue reemplazada sin explicación. Su ausencia fue invisibilizada por el sistema educativo. Me acuerdo que sí, era una profesora que yo me encariñé enseguida. Yo creo que todos nos encariñamos enseguida. Pero no llegó ni la mitad del año y ella un día no vino más. Y apareció otra profesora de historia de la escuela, que sin decir algo más dijo buen día, seguimos con la clase y nosotros nos quedamos mirando y diciendo, ¿y la profesora anterior? Sí, obvio. No, ella dio vuelta, en esa época así, ella dio vuelta a la página y un buen día entró y dijo, hola, ni se presentó. Bueno, seguimos con la clase. Vuelta a la hoja, ¿no? Vuelta a la hoja. No pasó nada. Y bueno, empezamos la clase de historia, nosotros no sabíamos qué había pasado con la profesora. Y me acuerdo que una vez estábamos en el patio y había una vieja profesora de acá, bastante cabrona, que ahora ya no está en este mundo, que es Marta Casale, que capaz que alguno que era profe del instituto, bueno, del instituto del 51. Y me acuerdo que estábamos con mis compañeros y no sé si ella hace un comentario con respecto a o que había desaparecido, algo habló como que era montonera o que era, no me acuerdo qué dijo, y mi compañero que era muy dijo, ¡ay, qué emoción! Conocimos una montonera. Y nos gritó, le dijo de todo. Y ahí fue donde me enteré que ella era militante y yo en ese momento, pero muchos años, creí que había muerto. Años, ¿eh? Yo creo que el año pasado o el anterior, cuando hicieron un video de ella, recién ahí me enteré que había logrado huir. Para mí la habían matado o la habían secuestrado. Pero la tuve muy poco tiempo, pero sí recuerdo sus clases muy amenas de historia que no volvieron a ser así. Y recuerdo que cuando se fue, a nadie le... Claro. Nadie nos explicó nada. Se fue, nada más. Así de un día para otro. Claro. Es No terrible. están ni vivos, están desaparecidos. Así fue tal cual. Y sí, fue como dejé de verla. Esa frase tan llena de vacío, ¿no? Sí, pero la aplicaban todo el tiempo. Como pudimos observar, la historia de María Oliveira César confirma lo que la autora Rodríguez denomina la complementariedad del miedo y la norma. El aparato del Estado utilizó las leyes para justificar la persecución y la violencia clandestina para hacerla efectiva. En ella se entrelazan las dos caras del terror, la burocracia del papel sellado y la violencia del aparato represivo. Presionada por el miedo y la persecución, partió primero a Brasil y luego a su exilio definitivo en Francia. Allí estudió en Sorbona, donde se doctoró en historia y dio clases en la universidad. Vivió años difíciles de exilio, persecución y vigilancia, pero logró rehacer su vida en París, donde reside. Y yo me fui, 15 días después me fui a Brasil, ya al exilio, y... A pesar de hacer su vida en Francia, la memoria de su hermana, desaparecida hasta el día de hoy, era una herida abierta que se negaba a terminar de sanar. Desde la distancia y con la tenacidad de quien no acepta el olvido, dedicó sus esfuerzos a la búsqueda de memoria, verdad y justicia. Es así como su compromiso se materializó en la causa judicial 14.216-2003 contra el primer cuerpo del ejército. En el marco de este proceso, María prestó testimonio en agosto del año 2009, denunciando lo sufrido por su hermana. Historias como la de María de Oliveira César reflejan el drama de miles de educadores víctimas de la dictadura cívico-militar.
cesanteados, perseguidos, encarcelados, obligados al exilio o directamente desaparecidos. Su caso sintetiza el cruce de lo que es entre la militancia política, el compromiso docente y la represión estatal. Rescatar su memoria, como la de tantos otros, es un acto de verdad y justicia, para que nunca más se repita.